Giselle, hay dos temas que quiero hablar con vos. Uno es lo que va a ser el tema central, que es tu insistencia o vuestra insistencia con la ley de educación sexual, pero además quiero hablar sobre la resistencia que hubo y el mal escenario que hay en torno a lo que se llama la ley de emergencia educativa que ustedes plantearon el jueves pasado ¿Eso se aprobó, la emergencia? ¿Qué significaría en el caso de que se apruebe y sea ley, aunque hay muy pocas perspectivas de que se convierta en ley en virtud de que el Senado desde el vamos da la impresión de que no la va a rechazar? Sí, se aprobó media sanción en la Cámara de Diputados a la declaración de emergencia educativa, que de alguna manera pone en relieve la situación que se está viviendo en el ámbito educativo en la provincia de Santa Fe. Es una iniciativa que ha acercado el gremio SADOP y que en su momento presentó el diputado Carlos Delfrade, y que dentro de la Comisión de Educación de Diputados estuvo trabajando en un dictamen conjunto con el apoyo de la mayoría de los bloques de diputados. Y de alguna manera plantea muchas demandas y reclamos que hoy está teniendo el sector educativo en Santa Fe, ¿no? Declarar la emergencia en educación implica reconocer que tenemos una situación en particular que atender, obviamente por lo que ya conocemos, que es la clausura de las paritarias en la provincia, los salarios que están cobrando nuestros docentes, que realmente no ven un aumento significativo, la dificultad que existe hoy para que nuestros estudiantes estén pudiendo recibir y obtener los contenidos necesarios, porque de hecho hay un 10% de estudiantes que plantean y manifiestan no haber tenido casi contactos con sus docentes en lo que va del año, que ya son varios meses, ni hablar la situación de los reemplazantes que están reclamando por un salario de emergencia hace mucho tiempo, y nosotros lo que vemos, en conjunto con muchísimos bloques que aprobaron esta iniciativa en la sesión, es que necesitamos una declaración de emergencia, un presupuesto específico para educación, considerar de otra manera el rol de los docentes, jerarquizando sus salarios, haciendo una reapertura de las paritarias, y también pensar cómo se aborda la vuelta a clases, ¿no? Sabiendo que estamos en un contexto de pandemia y que es complejo, pero que necesitamos empezar a tomar definiciones porque el sector educativo realmente está pasando un momento muy complejo. De hecho, ayer o anteayer hay una carta y una presentación que hacen directores y supervisores de la región 3 de educación planteando muchos de los puntos que nosotros planteamos en la emergencia educativa, compartiendo el diagnóstico que hacemos de que la situación en educación es preocupante, es grave, porque no se ve un plan y un proyecto de cómo llevar adelante una política pública de educación en Santa Fe, y creemos que es necesario que se empiece a revisar todo esto, ¿no? Y que se empiece a contemplar la situación del sector. Ahora, digamos, las perspectivas porque está enrolado con el tema siguiente, las perspectivas de que esto se convierta en ley en el Senado son bajas, ¿no? La verdad que es bastante compleja la relación de la Cámara de Diputados con la de senadores en muchos temas, no solo en este. Tenemos muchísimos proyectos que son leyes importantes que están saliendo de diputados que en el Senado directamente no se discuten y no se tratan. Lo que correspondería, uno entiende, es que se traten y se discutan, y en todo caso cada uno abierta sus opiniones y puede incluso no salir favorable la votación, pero la verdad que lo que sucede es directamente que no se discuten los temas. Y con esta situación de la emergencia educativa, pero con muchos otros también. Bueno, sin ir más lejos, ustedes van a insistir ahora con la ley de educación sexual porque el Senado, digamos, le hizo perder estado parlamentario al proyecto anterior. Exactamente, en 2018 se había dado media sanción en diputados a un proyecto presentado por quien era en su momento diputado del socialismo, Paco Garibaldi, por la ciudad de Santa Fe. Ese proyecto obtuvo media sanción en diputados y durante 2 años no fue discutido por los senadores. Entonces perdió estado parlamentario, y a principio de este año presentamos de nuevo una iniciativa que contempla los acuerdos que se habían logrado en aquella media sanción de 2018, esperando que esta vez la provincia de Santa Fe realmente lo pueda discutir. Bien, ¿qué tal? Giselle Beba es mi nombre, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Te consulto, ¿cómo van a continuar entonces ahora? ¿Comienza una ronda de consultas? ¿Van a hacer un proceso de discusión? ¿Cómo van a continuar con esto? Sí, en este momento, desde las 9 de la mañana, estamos reunidos en la Comisión de Educación con organizaciones sociales que han pedido participar del debate en la legislatura. Hay 8 organizaciones que están presentes en este momento, dando su punto de vista y su mirada respecto de la Ley de Educación Sexual Integral en Santa Fe. Tenemos otras reuniones programadas para recibir también a centros de estudiantes de secundarios y terciarios y a especialistas en educación sexual también en las próximas semanas, para poder ir escuchando a todos los que quieran ser parte de esta discusión y viendo cómo logramos un proceso de síntesis para volver a tratarlo. Bien, en un momento esto ya fue implementado acá en Santa Fe, bueno, cuando, como vos decías recién, cuando se dio a nivel nacional. ¿Se sabe cómo fue impuesto eso en las escuelas, o cómo fue implementado, mejor dicho,
Y bueno, ¿qué resultados obtuvo? Sí, nosotros en 2006 Argentina sanciona la Ley de Educación Sexual Integral y en el 2008 se empieza a aplicar en la provincia de Santa Fe durante las gestiones del Frente Perecista el programa de Educación Sexual Integral. Este programa, que tiene un equipo interdisciplinario encargado de pensar los contenidos, de formular las capacitaciones docentes, de pensar los espacios curriculares o los espacios de reflexión donde se pueda conversar con niños, niñas, adolescentes, pero también con adultos en los institutos terciarios, viene funcionando hace mucho tiempo y se han implementado programas distintos en función de la modalidad y el nivel educativo del que se trata. Ha habido programas para el nivel inicial, para el programa primario, para el nivel primario, secundario y terciario. Esa implementación de la educación sexual integral que se hizo en la provincia de Santa Fe permitió, por ejemplo, y con datos que son revelados por el Ministerio, que muchos niños, niñas y adolescentes empiecen en la escuela a encontrar un lugar donde identificar qué conductas son lesivas sobre su propio cuerpo y poder empezar a poner en palabras algunos abusos o vulneraciones de derechos que sufren muchas veces en el ámbito familiar. De hecho, hay estadísticas recientes en Argentina que hablan de que el 80% de los casos de abuso son cometidos por personas del entorno familiar y que el 59% de las denuncias de abusos sexuales en Argentina son el 59% son a niños, niñas y adolescentes. De ese 59%, 77% son niñas mujeres. Nosotros entendemos que la ESI permite romper esos silencios, permite identificar para niños, niñas y adolescentes, tener información sobre cómo cuidar su salud sexual y reproductiva, cómo prevenir un embarazo, cómo evitar un embarazo no deseado, cómo distinguir que una conducta que alguien está ejerciendo sobre el cuerpo de uno es realmente una vulneración de sus derechos y que lo puedan poner en palabras y que la institución educativa también asuma un rol al respecto. Bien. Bueno, sí, sobre todo después de la polémica que se creó respecto a las iglesias que pedían que se den testimonios acerca de esto y bueno, después no había ninguna contención, por eso es muy importante. Y te consulto, Giselle, no sé si lo habrán pensado, lo pensarán o se darán esta ronda de reuniones que van a tener, pero al haber la modalidad virtual a través de la escuela, se pensó también una estrategia de cómo abordar el tema a través de la virtualidad, porque no hay contacto entre los alumnos y los profesores. Las leyes en general dan un marco normativo amplio y después lo que corresponde es que el Ejecutivo reglamente el funcionamiento y la implementación efectiva de esas leyes. Así que en la ley, si bien están los principios generales, no entramos a delimitar ninguno de los proyectos de ley presentados, cómo después se llevan a cabo los contenidos, porque precisamente para eso se crea un programa específico, un equipo interdisciplinario específico encargado de llevar adelante las propuestas que varían en cada uno de los niveles educativos. Uno no podría decir, bueno, esto se va a dictar de esta manera para todos y todas, sino que hay que evaluar efectivamente de manera progresiva a medida que el niño o niña va avanzando en su educación, cómo se le implementan los contenidos. Así que entiendo que eso es una responsabilidad que en la reglamentación el Ejecutivo tendrá que contemplar y a la hora de crear el programa y pensar los espacios curriculares también. Perfecto. ¿Cuál es el nivel de resistencia que hay, Giselle? ¿Qué es lo que percibís? Porque por alguna razón quedó en el Senado sin tratamiento. ¿Qué pensás que pasa? Porque parece una verdad, digamos, de perogrullo que hay sectores que no quieren educación sexual integral, pero al mismo tiempo uno percibe que hay una militancia para evitarla, cuando era una de las condiciones que se puso como elemento para evitar la ley de sanción del aborto. ¿Qué pensás que pasa realmente? ¿Cuál es el caldo de cultivo de fondo para resistir a esto? Yo creo que hay, por un lado, algunos temores de muchos padres y madres que realmente uno lo comprende y lo entiende. Creo que hay muchísima desinformación respecto a la ESI. Permanentemente a la ESI se le ataca por cosas que en realidad no implica, por cuestiones que en realidad no son las que se enseñan en la escuela. Nosotros lo que planteamos es una educación sexual integral científica, con conocimientos científicos y académicos avalados, como cualquier otro tipo de formación que uno recibe en la escuela. Y sí la planteamos nosotros, en particular desde el bloque socialista, con una perspectiva de género y una perspectiva de derechos humanos. Entendemos al derecho a acceder a la información para cuidar la salud sexual y reproductiva de niños, niñas y adolescentes
como un derecho humano, así está planteado incluso en muchísimas convenciones internacionales que nuestro país ha ratificado, así está planteado también en la ley de educación sexual integral a nivel nacional, y entendemos que la perspectiva de género y la perspectiva de derechos humanos es una perspectiva que tiene que estar, porque hoy incluso son normativas aprobadas en nuestro país. Hoy nosotros planteamos un reconocimiento a la diversidad sexual dentro de los contenidos de la educación sexual integral, y lo planteamos porque reconocemos que eso es parte de la realidad, es parte de la sociedad que vivimos, y más en un país que ya tiene legalizado por ley el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Creo que ahí es donde surgen algunas resistencias de algunos grupos o sectores, algunos vinculados con iglesias o con sectores religiosos, que plantean que la perspectiva de género de los derechos humanos en clave de lo que lo planteamos nosotros en realidad es una avanzada ideológica o una ideología de género, ¿no? Lo que se denomina de esa manera. Y en realidad nosotros decimos que no existe tal cosa como la ideología de género, existe una perspectiva que está analizada y corroborada científicamente y que con muchísimos datos ha ido mostrando a lo largo del tiempo que hay desigualdades entre varones y entre mujeres, que existen otros géneros que se autoperciben de otra manera, y que incluso hoy Argentina tiene consagrados por ley. Es un derecho de las personas tener una identidad de género que ellos elijan, que ellas elijan. Entonces nosotros planteamos el proyecto de ley desde ese lugar, desde esa concepción y desde esa perspectiva, y entendemos que si estamos hablando de un derecho humano, es obligación del Estado garantizarlo. Si es una ley, es obligación del Estado garantizarlo, y no puede haber una autorización previa de los padres para que el Estado cumpla o garantice un derecho humano, ¿no? Y creo que acá es donde empiezan a entrar algunas cuestiones que se ponen en discusión, en parte por algunos sectores religiosos que piensan que todo esto no es natural, ¿no? Porque es una discusión que se ha dado de esas características, y después veo por otro lado algunos grupos o familias, padres y madres que sienten una preocupación por los contenidos que se le puedan impartir a sus hijos, pero que en realidad me parece que es producto de mucha desinformación y de una malversación de lo que efectivamente se enseña en la educación sexual integral. Los padres tienen obviamente un rol en la educación de sus hijos, y no se niega eso desde el momento que se implementa la educación sexual integral, sino que sí la escuela y las instituciones y el Estado también tienen una responsabilidad sobre cómo forma e informa a las personas, a los seres humanos, sobre los derechos que tienen y los que no tienen, y las conductas que pueden vulnerarles sus derechos. ¿Cómo hace el ciudadano común para exigir o en todo caso acompañar lo que ustedes llevan adelante, que no es otra cosa que la normativa a un reclamo masivo y que además responde a digamos, a la prevención de un conjunto de situaciones que hoy son pandémicos en Argentina, ¿no? Embarazos adolescentes, embarazos como consecuencia de la violación, la relación con los adultos, la cantidad de abusos sexuales que hay, la cantidad de femicidios que tienen que ver con el tipo de relación que se establece. Y sobre todo abusos que se dan dentro del hogar, familiar, claro. Entonces es muy difícil escapar de eso. ¿Cómo es que acompañamos esto para que se rompa esa especie de cerco que hay, que tiene, creo que ver básicamente con un pensamiento conservador, con un pensamiento de una intromisión clerical? Digamos, ¿cómo lo rompemos a eso? Porque eso es lo que en definitiva genera cierta impotencia. Sí, yo quería poner, respecto a lo que vos mencionabas de la ley en clave preventiva, quería poner un dato sobre la mesa que me parece muy importante. En 2018 se dieron a conocer algunos resultados de investigaciones que planteaban que Santa Fe era la única provincia que había logrado reducir en un 50% los embarazos adolescentes. Y esto es un dato de 2018, es decir, de 10 años después de empezar a implementar la educación sexual integral. Incluso si uno mira las estadísticas de la ciudad de Buenos Aires, donde también se implementa, hay un 80% de los niños y niñas que reconocen que pudieron hablar por primera vez de esas situaciones a partir del espacio de la ESI. Entonces, estas cosas me parece que también son datos que van corroborando que su aplicación permite esta función preventiva de la que hablamos. Y respecto a cómo se puede acompañar, colaborar con esta discusión para que efectivamente Santa Fe tenga una ley de educación sexual integral, que insisto con lo que dije al principio, nosotros ya tenemos un programa en marcha hace mucho tiempo y llevamos adelante esa política pública, pero lo que nunca logramos fue tener una normativa que haga que no dependa de si un gobierno actual o de turno tiene la voluntad política o no de llevarlo adelante. Eso es lo que nos falta. Y en ese sentido, la Comisión de Educación está abierta a recibir notas y pedidos de personas o de organizaciones o de colectivos que quieran acercarse a expresar su posición en apoyo a la Ley de Educación Sexual Integral. Y también, por supuesto, necesitamos el acompañamiento de la sociedad civil en la discusión y en tratar de empujar con nosotros, con quienes estamos hoy en la legislatura, que esto pueda ser un debate que la sociedad santafesina se dé. Y sobre todo que se dé en el Senado, ¿no? Ahí es donde me parece que tenemos la mayor
tarea por delante. Después habrá que ver cuál es el resultado de la discusión, pero de mínima que se trate, que se discute y que se escuchen todas las miradas y las voces que hay al respecto. Pero me parece que es una tarea de todos y de todas como sociedad, en conjunto con la política, pero sobre todo en conjunto con la comunidad educativa, que ha demandado durante mucho tiempo los conocimientos y los saberes para poder abordar estas cosas, y que le han puesto realmente mucha dedicación, obviamente con una complejidad importante para ellos, porque son muchas veces profesoras, profesores, maestros o maestras que no necesariamente han recibido ese tipo de educación cuando ellos eran niños, niñas o adolescentes, o cuando se fueron formando, así que es un proceso bastante largo. Giselle, no sé si tenés algo para agregar, si te queda algo para cerrar la charla, porque me parece que se mezclan las cosas. Digo, evidentemente hay un desaliento a la situación de los docentes hoy en general. Hay una circunstancia muy, muy, muy dolorosa, que es el pisoteo de la paritaria, el bono que hoy se puso en marcha y que a muchos les llegó por la mitad, porque al final era por agente y no por cargo, con lo cual generó una doble decepción en muchos empleados públicos. Y este tema de no permitir que se modernice o se incorporen temáticas esenciales para la salud mental y física de los menores, cerrá de algún modo, no sé qué querés decir, qué se te viene a la cabeza. No, es que espero realmente que esta vez la legislatura provincial y sobre todo el Senado esté a la altura de las circunstancias, de una provincia que siempre se ha caracterizado por tener políticas públicas integrales para abordar las infancias y para abordar la niñez. De hecho, hablamos de una provincia donde ya dejamos de considerar que los niños y las niñas son sujetos de tutela, sino que los consideramos sujetos de derecho, y eso fue producto de una ley provincial que realmente es un ejemplo en la Argentina. Me parece que tenemos una oportunidad importante enfrente, ¿no? Que tenemos un país donde la violencia, como vos decías, se incrementa, la violencia sobre todo hacia las mujeres, donde los niños sufren abusos, donde realmente hay mucha falta de información, donde tenemos embarazos adolescentes que podríamos prevenir, pero que no tenemos las herramientas suficientes para hacerlo hasta el día de hoy en los estados. Y ni hablar de que es fundamental poder darles esa información y poder entender que ellos, como niños y como niñas, necesitan de esa información, ¿no? Para vivir una vida mucho más plena y para saber cómo ejercer su sexualidad y cómo impedir que otro la avasalle. Creo que son derechos que deberíamos estar contemplando en Santa Fe, que son una necesidad, que son una demanda, porque incluso en cada uno de los lugares donde se ha implementado la ESI, o en cada lugar donde se hicieron las encuestas a aprender durante el gobierno anterior, el 80% de los niños manifestaban que quieren esa información, que la quieren recibir, que la quieren conocer. Creo que hay que permitir ese derecho que les corresponde, y que Santa Fe tiene que tener una ley para que eso sea de esa manera. Así que bueno, ojalá la política esté a la altura de las circunstancias y ojalá podamos tener ley de educación sexual integral este año, después de tanto tiempo de pelear. Lo seguimos atentamente, Gisela, a ver cómo... Bueno. Te quería felicitar, además vos fuiste, me apuntan acá, vos fuiste la que propuso y tiene media sanción también, no quiero equivocarme, este tema de los elementos, digamos, para las mujeres laburantes de menstruación. Eso que parece una tontería, que para cualquier machirulo... No, claro, para los hombres parece para los hombres parece una realidad. cuestión menor. Escuché comentarios horribles, pero digo, es muy importante que la mujer tenga garantizado este tipo de servicios y elementos para laburar con tranquilidad y con normalidad, ¿no? Sí, no es un proyecto de mi autoría, es un proyecto que presentamos con todas las legisladoras del bloque socialista, y lo presentamos sobre todo porque creemos que es una temática que se tiene que empezar a discutir. Hoy la menstruación, que es una cosa que nosotros como mujeres vivimos naturalmente porque somos mujeres y menstruamos, implica un costo económico muy importante para las mujeres, y eso también incide en que sea un factor de desigualdad, porque dependiendo de las condiciones económicas que tenés, podés vivirlo de una manera o podés vivirlo de otra. Y ni hablar que es una cosa que para quienes somos mujeres sabemos la vergüenza que representa. Todas hemos pasado por la situación de haber menstruado por primera vez y saber que nos guardamos, que no salimos de nuestras casas, que nos genera vergüenza, que nos genera temor de que seamos avergonzadas en público. O sea, pasan un montón de cosas, y a eso se le suma además el costo económico que implica, porque hoy realmente sale muy caro para una persona poder llevar adelante su menstruación, ¿no? Es una cosa que no elegimos y que, sin embargo, para nosotras tiene un costo económico muy grande, en un país donde sabemos que vivir para nosotras tiene un costo muy grande y que nuestros salarios no son los mismos que los de los varones, y que realmente tener un poder adquisitivo de las características que podríamos tener por muchas veces el esfuerzo laboral o las carreras académicas que hacemos, no necesariamente son así, porque vivimos en un país con una brecha laboral de casi un 30%. Así que es parte de contemplar esas cosas y empezar a tener políticas públicas para igualar la situación de las mujeres
que hoy estamos en una desigualdad tremenda. Sí, y también comenzar a hablar, Giselle, de esto, de la menstruación y dejar de sentir esa vergüenza que nosotros sentíamos cuando éramos más chicas, que las chicas ahora la puedan tomar de manera natural y que no sea un tabú ni sea un motivo de vergüenza la menstruación justamente. Exactamente, además porque es un hecho que no es menor, es un hecho que implica para una niña dejar de ser niña y tener la posibilidad de ser madre. Y eso me parece que no es menor, porque a esa situación la atraviesan un montón de sensaciones y ni hablar, insisto, en los costos económicos, porque hacen que sea un factor de desigualdad muy grande. Exacto. Así que bueno. Dentro de los elementos de higiene que proponen están toallitas femeninas, copa menstrual y tampones, ¿puede ser? Sí, todos los materiales que vos podés conseguir para la higiene menstrual. Hoy hay una diversificación mucho más grande de la que había hace unos años atrás. Bien. Bueno, Giselle, me parece que estuvo muy completo todo Sí, está lo bueno. que charlamos. Sobre todo acá hay un dato de un mensaje que llega que, bueno, quizás si tenés unos minutos más nos quedamos para debatirlo. Ariel Osvaldo Rodás dice, hablemos claro, la iglesia no está en contra de ESI, pero yo como papá no voy a permitir que mi hija de 5 años le digan que puede cambiar su género. Creo que tiene que haber una edad para ciertos temas. El mismo Código Civil dice que el discernimiento comienza a los 12 años. ¿Les parece que un niño con discernimiento puede elegir qué género tener? Me parece que lo dejó claro Giselle al decir que los niños son sujetos de derecho, pero me gustaría que desarrolles un poco más como para responder a este mensaje, Giselle. Bueno, yo creo que dependiendo del nivel educativo en el que esté el niño, y lo vuelvo a remarcar a esto, los contenidos son distintos. No se aborda desde los 3 años cualquier tipo de contenido. Pero me parece que, de todas maneras, independientemente de si del derecho que tienen los padres a educar a sus niños, no que yo no lo niego ni lo pongo en cuestionamiento, es un derecho que tienen, pero la realidad es que es una información que es parte de la realidad en la que vivimos y la sociedad en la que vivimos. Hoy vivimos en Argentina, en un país donde existe una ley de identidad de género. Esa ley de identidad de género, que como es ley, es parte precisamente de un producto de un consenso social, permite que las personas tengan un género distinto. Y hoy hay niños y niñas que van a ir a la escuela con los niños y niñas y que realmente están en un proceso de descubrimiento de que su género no es el que tienen. Exacto. De hecho, a mí me ha pasado estar en contacto con niños que a los 10 años sienten que no se identifican con el género que tienen. Entonces, es parte de la realidad que viven nuestras infancias, es parte de la realidad que viven nuestras adolescencias, y los niños tienen derecho a conocer la realidad. Eso es por lo menos el punto de vista que yo tengo. Después, cómo se va graduando el contenido, se va graduando la información, por supuesto que es una cuestión a evaluar en función del nivel educativo en el que esté cada persona, y por eso también creo que la política de educación sexual integral es una política que se tiene que construir con las familias, no que el Estado tiene que construirla en soledad. Exacto. Sino que por el contrario tiene que haber un proceso conjunto también de diálogo permanente y constante con los padres, para que los padres y las madres también puedan acompañar esa información, puedan acompañar esos saberes y puedan ir estando atentos a cómo los va procesando cada persona. Exacto. Recomiendo, agrego también a todo lo que decía Giselle, además de que adhiero, una nota que publicamos en Periódicas que se denomina Infancias Trans, criar acompañadas y en libertad. Es una nota de Vicky Estefano que está en www.periodicas.com.ar, que es muy interesante como para agregar contenido a esta pregunta que nos hacía Ariel Osvaldo sobre si les parece que un niño tiene discernimiento para poder elegir qué género quiere tener. Me parece, Giselle, que ahora sí, te dejamos libre. Sí, Hemos tocado todos los temas. Exprimimos. Sí, te exprimimos. No pasa nada, está muy bien. Así que bueno, Para eso estamos. Te agradecemos y nos mantenemos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes, un gusto conversar y cuando quieran volvemos a hablar. Sí, Un beso grande. un día yo tengo ganas de hacer algo que por pandemia no puedo, capaz que lo podríamos hacer por Zoom. Me encantaría hacer una mañana una discusión dura sobre el lenguaje inclusivo. Bueno. Sobre lo que sí, sobre lo que Un tema no. polémico. No, porque se lo decía Beba el otro día, hay cuestiones que están claramente consagradas y de hecho la Real Academia ayer o antes de ayer salió a admitir que hay cuestiones que por el uso ya van a ser consagradas, pero hay cuestiones que tienen que ver con la modificación estructural del lenguaje y que a mí me gustaría discutir, los participios, todo, estaría bueno que lo charlemos.
porque Perfecto. sin prejuicios y además con la ignorancia del caso en algunos de nosotros, como para encarar un tema que a mí me parece que es superficial para muchos, pero que empezó a ser central, porque yo, digamos, cuesta admitir que en el lenguaje hay discriminación y uno lo empieza a aceptar. Ahora, hay cosas que no tienen que ver con el lenguaje y me gustaría discutirlo, Gisela, así que te voy a sumar a ese debate. Dale, perfecto, cuando Dale, quieras. buenísimo. Un abrazo grande. Gracias, Chau, chau. Che, muchas gracias. Diputada del Bloque Socialista, Giselle Mamut, es la primera vez que charlo con ella, ¿ya? La conozco hace de mentas todo el tiempo, pero nunca había hablado con ella. La verdad que es una No, es muy joven interesante dirigente escucharla. interesante.